Amigos de la carretera, uno piensa que las peores tormentas se viven en el asfalto, con el camión a punto de volcar por el viento o la lluvia. Pero hay tempestades que no se ven, que se gestan en el alma, en el lugar donde uno menos lo espera. Yo soy Luis Herrera, aunque me conocen como el patriarca en cada paradero, y mi Sterling el viajero ha sido testigo de innumerables amaneceres y atardeceres, de alegrías sencillas y de profundas tristezas. Llevo más de 30 años en esto, y creí que nada me sorprendería ya. Pero la vida, compañeros, te guarda golpes que no ves venir, y a veces, el peor de los peligros no está en la curva más cerrada, sino en la puerta de tu propia casa. ¿Alguna vez han vuelto a casa antes de lo planeado, con el corazón lleno de ilusiones, solo para que la realidad les diera una bofetada tan fuerte que los dejó sin aliento? Esa es la historia que les voy a contar hoy, un relato de fe, de una promesa rota y de cómo lo que vi me destrozó en pedazos. Si esta historia te toca el alma, por favor, suscríbete al canal para no perderte ningún relato y regálanos un me gusta para que más amigos de la carretera puedan conocer estas vivencias. Tu apoyo es nuestro motor para seguir adelante. El Sterling el viajero devoraba los kilómetros de la carretera federal 57, esa que serpentea por la Sierra Madre Oriental. Eran casi las 2 de la mañana, y la neblina era tan espesa que apenas se veían las luces traseras de los pocos camiones que me acompañaban en la ruta. Llevaba una carga de acero pesado desde Monterrey hasta un almacén en San Juan del Río, Querétaro. Yo soy Luis Herrera, el patriarca para mis compañeros de asfalto, y aunque he visto de todo en más de 30 años al volante, esa noche tenía un presentimiento, una punzada en el pecho que no era por el cansancio. Algo me decía que este viaje sería diferente, no por la carretera, sino por el destino al que regresaba. La vida de camionero es una de sacrificios. Días, semanas, a veces meses fuera de casa, viendo el mundo pasar por la ventanilla, comiendo en fondas de carretera, durmiendo en paraderos polvorientos. Pero mi motor, mi razón para seguir adelante, siempre fue mi familia, mi esposa, Elena, y mis 2 hijos, ya grandes, que me esperaban en nuestra casita en un barrio de Querétaro. Elena era mi roca, la que entendía mis ausencias, la que mantenía el hogar mientras yo me partía el lomo en el asfalto. Cada llamada suya, cada breve visita a casa, era el combustible que necesitaba para seguir rodando. Llevábamos casados más de 25 años, una vida entera, construida sobre promesas, sacrificio y la fe inquebrantable que uno pone en el otro cuando la distancia es el enemigo. Había planeado este viaje para que durara un par de días más, para entregar la carga y luego tomarme un merecido descanso en casa. Pero en el último momento, el cliente me llamó, el almacén de San Juan del Río había tenido un problema de espacio y necesitaban que la entrega se adelantara. Eso significaba que llegaría a Querétaro un día antes de lo previsto. Sentí una punzada de emoción. Una sorpresa. Pensé en Elena, en la sonrisa que pondría al verme aparecer de improviso. Llevaba meses sin verla, y la idea de ese reencuentro inesperado me llenaba el alma de alegría. Imaginaba su abrazo, el aroma de su cabello, el calor de nuestro hogar. Con el corazón más ligero, aceleré el viajero, como si el camión también sintiera mi prisa por volver. La neblina empezó a disiparse a medida que descendía de la sierra, y las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo de tonos rosados. El aire de la mañana era fresco y limpio. Pasé por San Juan del Río, hice mi entrega en el almacén cerca de la carretera 120, y en menos de lo que canta un gallo, ya estaba rumbo a Querétaro capital. Mis pensamientos volaban, ¿qué le llevaría de regalo a Elena? ¿Unas flores, su dulce favorito? La emoción era inmensa, casi infantil, como la de un chamaco que vuelve a casa después de una larga ausencia. Llegué a mi barrio, en la colonia centro-sur de Querétaro, cerca del famoso acueducto. La calle estaba tranquila, las casas aún dormidas. El sol ya estaba alto, pero no había ruidos. Estacioné el viajero un poco antes de llegar a mi casa, para no hacer ruido con el motor diésel. Bajé del camión con una sonrisa en los labios, el corazón latiéndome con fuerza. Caminé sigilosamente por la banqueta, queriendo que mi llegada fuera una verdadera sorpresa. Saqué mis llaves, las que siempre llevaba colgadas al cuello, y abrí la puerta principal. El olor familiar a casa, a la comida de Elena, me envolvió.
Pero el silencio era extraño. Demasiado silencio. Sentí un escalofrío. Avancé unos pasos, y lo que vi, lo que mis ojos cansados de ver kilómetros de asfalto no podían creer, me destrozó en pedazos. Era Elena, mi Elena, no sola, sino con otro hombre en nuestra propia sala, la que yo había pagado con el sudor de mi frente. El mundo se me vino encima, y el dolor fue tan agudo, tan brutal, que me dejó sin aliento, con el corazón roto en 1000 pedazos. El aire se detuvo en mis pulmones. La imagen, como una fotografía grabada a fuego en mi mente, me paralizó por completo. No era una pesadilla, era mi realidad, brutal y desoladora. Mi Elena, la mujer de mi vida, la madre de mis hijos, en mis propias narices, en mi propio hogar. Sentí un calor que me subía desde los pies hasta la cabeza, una mezcla de rabia, dolor y una profunda traición. Mis manos, callosas por años de volante, se apretaron hasta que mis nudillos blanquearon. ¿Cómo? ¿Por qué? Todas las promesas, todos los sacrificios, los kilómetros de soledad, el sudor, la esperanza de volver a ese hogar, se desmoronaron en un instante. No pude moverme, ni hablar. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Ellos, al escuchar el ruido de la puerta, se separaron de golpe, sus rostros pálidos, sus ojos llenos de terror al verme. Elena, con el cabello despeinado y la ropa desordenada, se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en los míos, llenos de un miedo y una vergüenza que nunca le había visto. El otro hombre, un tipo que no conocía, se apresuró a vestirse, con la cara descompuesta. Mi mirada se clavó en Elena. Mi corazón gritaba, pero mi voz no salía. Solo un gemido sordo se escapó de mi garganta. La historia de mi vida, la que creí sólida como el acero que transportaba, se desmoronó. Me casé con Elena cuando éramos muy jóvenes, en nuestro pueblo natal en Jalisco, cerca de la carretera 200. Era una muchacha de pueblo, sencilla, de risa fácil y ojos honestos. La amé desde el primer momento, y nuestro amor fue la base de todo lo que construí. Mi vida de camionero empezó por necesidad, para darles un futuro a nuestros hijos, para que no pasaran las penurias que yo había pasado. Cada viaje era un sacrificio, un pedazo de mi alma que dejaba en la carretera, lejos de mi familia, pero todo por ellos. Elena siempre fue mi ancla. Sus llamadas por teléfono, cortas pero llenas de amor, me daban la fuerza para seguir. Cuando volvía a casa, ella me esperaba con mi comida favorita, con los niños corriendo a abrazarme. Éramos una familia, a pesar de las distancias. Mis hijos crecieron con un padre ausente, pero siempre les enseñé el valor de la honestidad, del trabajo duro, de la lealtad. Y creí que Elena era el pilar de esos valores en mi hogar, mi compañera fiel en esta larga carretera de la vida. La idea de la traición era tan ajena a mi mundo, tan dolorosa, que nunca la contemplé. El silencio en la sala era espeso, sofocante. El otro hombre salió corriendo, casi chocando conmigo en su prisa. No lo detuve. Mis ojos no podían dejar de mirar a Elena. Ella intentó acercarse, su mano extendida, su rostro una mezcla de arrepentimiento y terror. Luis, por favor, ¿puedo explicarte? Su voz sonaba lejana, casi inaudible. Pero yo no quería explicaciones. Las imágenes, el dolor, eran demasiado grandes para palabras. Me di la vuelta, incapaz de seguir mirándola, de seguir en ese hogar que se había convertido en un campo de batalla para mi alma. Salí de la casa sin mirar atrás. Las calles de mi barrio, la gente que empezaba a despertar, los niños que jugaban, todo parecía ajeno, irreal. Caminé de regreso a El Viajero como un autómata, mis piernas pesadas, mi mente en blanco. Abrí la puerta de la cabina y me desplomé en el asiento. El familiar olor a diésel, el silencio de la cabina, eran ahora mi único consuelo. Encendí el motor, el rugido del Sterling llenó el aire, pero no era suficiente para ahogar el grito de mi corazón. Arranqué, dejando atrás mi casa, mi vida, mi matrimonio, todo lo que creí conocer. La carretera, que siempre fue mi escape, ahora era mi única dirección. Pero ¿a dónde ir cuando el hogar ya no existe, y lo que viste te destrozó en pedazos?
¿Podría alguna vez perdonar la infidelidad que me había destrozado? ¿O mi corazón se quedaría para siempre en la oscuridad de esa traición? El rugido del motor del viajero era lo único que escuchaba. Mis manos, aferradas al volante, parecían no sentir el metal frío. La carretera Federal 57, esa que siempre me había llevado de regreso a casa, ahora me alejaba de ella, de la imagen grabada a fuego en mi mente, Elena, mi Elena, con otro hombre en nuestra sala. Cada metro que avanzaba era un puñetazo en el alma. Las lágrimas, que apenas unos minutos antes habían brotado sin control, ahora se secaban en mi rostro, dejando una sensación de ardor, de quemadura. El sol, que antes me daba la bienvenida en cada amanecer, ahora se sentía como un fuego abrasador que revelaba la cruel realidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pude haber sido tan ciego, tan confiado, después de tantos años, de tanto camino recorrido por ella? Conduje sin rumbo, sin destino fijo. Las señales de tráfico, los otros camiones que pasaban a mi lado, las gasolineras, todo era un borrón en mi visión. Mi mente era un torbellino de recuerdos, de promesas, de noches en vela en la carretera imaginando el regreso a su abrazo. Cada uno de esos momentos felices, cada sacrificio, se transformaba ahora en un veneno que me carcomía por dentro. El dolor de la traición era un sabor amargo en mi boca, un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Mi cuerpo, acostumbrado a las largas horas al volante, sentía un cansancio diferente, un agotamiento del alma que ni el café más cargado podía disipar. La cabina de mi Sterling, ese que llamé el viajero porque siempre me llevaba a casa, ahora se sentía como una prisión, un encierro de dolor y desilusión. La soledad, esa compañera constante del camionero, se me pegó al cuerpo, más densa, más fría que nunca antes. Pasaron las horas, o quizás los días, no lo sé. El tiempo perdió su significado. Me detuve en un paradero solitario en la carretera 45, cerca de San Luis Potosí, en la desolación de la madrugada. El frío de la noche se colaba por las rendijas de la cabina, pero el hielo en mi corazón era mucho más intenso. Intenté dormir, pero las imágenes regresaban una y otra vez, como una película que se repetía sin cesar. Los ojos de Elena, su sorpresa, su vergüenza, y luego, la rabia que sentí, una furia silenciosa que me quemaba las entrañas. ¿Cómo podía haber jugado con mi confianza, con mi amor, con la vida que construimos juntos? 30 años de carretera y nunca un robo me había dolido tanto como esta traición. El aire de la madrugada, con el aroma a diésel y polvo, me traía recuerdos de mi padre. Él siempre decía, Luis, la carretera te forja, te enseña a ser hombre. Pero los golpes del corazón, esos son los que te prueban de verdad. Y solo la fe te levanta. Sus palabras, que antes eran un consuelo, ahora parecían una burla. ¿Dónde estaba la fe ahora? ¿En qué podía creer cuando la persona en la que más confiaba me había destrozado? Sentí una profunda desesperación, la tentación de dejarlo todo, de vender el viajero y desaparecer en algún pueblo remoto, lejos de todo y de todos. La idea de volver a ver a Elena, de enfrentar la realidad, era insoportable. Fue en medio de esa oscuridad, sentado en la cabina de mi camión, que algo empezó a moverse dentro de mí. No fue una revelación divina, ni un milagro repentino. Fue una chispa, pequeña, casi imperceptible, de rabia. Rabia por mí mismo, por haber permitido que mi vida se redujera a esto. Rabia por Elena, por la traición. Pero también una chispa de dignidad. Yo era el patriarca, el que siempre había levantado la cabeza, el que no se rendía ante nada. No podía permitir que la amargura me consumiera. Tenía que levantarme, no por ella, sino por mí, por mis hijos, por la vida que aún me quedaba. La decisión, aunque dolorosa, se hizo clara en mi mente. No iba a volver a Querétaro, no por ahora. Necesitaba poner distancia, curar mis heridas en la soledad de la carretera. Mi cambio de escenario no sería un regreso a casa, sino una inmersión más profunda en el asfalto. Buscaría rutas largas, entregas que me mantuvieran ocupado, kilómetro tras kilómetro, hasta que el dolor se hiciera más ligero. Iría al sur, hacia Oaxaca, por la carretera 135D, una ruta que conocía poco, llena de curvas y montañas, perfecta para perderse, quizás, encontrarse de nuevo.
Era una decisión para curar mi alma herida, para darme tiempo, para asimilar la traición, y si era posible, perdonar. Pero, ¿podría la inmensidad de la carretera, con sus paisajes cambiantes y su eterna soledad, ser suficiente para sanar un corazón roto en 1000 pedazos? ¿O la imagen de esa traición me perseguiría hasta el último rincón de mi Sterling el viajero? La incertidumbre del camino era ahora el único propósito que me quedaba. El Sterling el viajero se adentró en las entrañas de la carretera 135 de, rumbo a Oaxaca. Cada curva cerrada, cada ascenso empinado en la Sierra Madre, era un reflejo de la tortura en mi alma. El paisaje cambiaba de la aridez del centro a la exuberancia verde de las montañas, pero mis ojos apenas lo registraban. Mi mente era un campo de batalla donde se libraba la guerra entre el amor traicionado y la dignidad que me quedaba. No había música en la radio, solo el zumbido constante del motor y el eco de mis propios pensamientos. A veces, la imagen de Elena con el otro hombre regresaba, fresca y brutal, y un escalofrío me recorría el cuerpo, obligándome a apretar el volante con tal fuerza que mis nudillos blanqueaban. El aire de la tarde se sentía pesado, asfixiante, aunque la ventana de la cabina estuviera abierta. Me detuve en una fonda de carretera en un pueblo pequeño, casi escondido entre las montañas de Puebla, un lugar que olía a leña quemada y a café recién molido. No tenía hambre, pero mi cuerpo me exigía un descanso. Me senté en una mesa de madera rústica, con la mirada perdida en el plato de frijoles con queso que la dueña, una señora mayor de rostro amable, me sirvió. Ella, con sus ojos sabios, notó mi tristeza. Camionero, la carretera es dura, ¿verdad? Pero las penas del alma, esas son las que más pesan. Sus palabras, dichas con una simplicidad profunda, me llegaron al corazón. No le conté mi historia, no necesité hacerlo. La soledad en mis ojos era un libro abierto para ella. Mientras intentaba comer, un hombre se acercó a mi mesa. Era un viejo arriero, de los que todavía llevaban ganado a pie por los caminos de terracería. Su rostro era un mapa de arrugas, y su mirada, serena. Sin decir palabra, dejó caer sobre la mesa un pequeño rosario de madera, viejo y pulido por el uso. Para el camino, hijo, dijo con una voz áspera pero dulce. La fe es el único equipaje que no pesa y que te acompaña en todas las tormentas. Se dio la vuelta y se fue, dejándome con el rosario en la mano. Lo tomé, sintiendo la madera gastada entre mis dedos. No era religioso en extremo, pero ese gesto, esa simple muestra de compasión de un desconocido, me conmovió profundamente. Fue como un pequeño rayo de sol colándose por las nubes densas de mi desesperación. Los días se sucedieron en la carretera, un constante ir y venir de paisajes y emociones. Crucé ríos caudalosos en Oaxaca, me adentré en las barrancas profundas de la Mixteca, y sentí el aroma a humedad y a tierra fértil en los valles centrales. Los kilómetros no borraban el dolor, pero lo amortiguaban, lo hacían más llevadero. El rugido del viajero era un mantre, un compañero constante que me ayudaba a mantener la cordura. Hablaba solo en la cabina, con la Virgen del Carmen en el tablero, contándole mis penas, mis dudas. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, dónde había fallado, si mi vida de camionero había sido la causa de la infidelidad de Elena. La culpa, como una sombra pegada a mi remolque, me seguía a todas partes. Una mañana, mientras amanecía sobre la carretera 175, cerca de Miahuatlán, en Oaxaca, y la neblina se levantaba revelando el verde intenso de las montañas, me detuve en un mirador. El aire fresco y el silencio eran absolutos, solo rotos por el canto de los pájaros. Bajé del viajero y me apoyé en la barandilla, observando el vasto paisaje. En ese instante de quietud, las palabras del viejo arriero, la fe es el único equipaje que no pesa, regresaron a mi mente. Saqué el rosario de mi bolsillo. Miré el crucifijo, pequeño y desgastado. No sabía si la fe me daría respuestas, pero sentí que podía darme fuerza para seguir. No podía cambiar el pasado, pero sí cómo enfrentaría el futuro. La decisión de seguir adelante no era perdonar a Elena, no aún, sino perdonarme a mí mismo por la ceguera y encontrar la paz. Pero, ¿podría este pequeño acto de fe en un rosario de madera ser suficiente para sanar una herida tan profunda, o la sombra de la traición seguiría persiguiéndome por cada kilómetro de mi Sterling el viajero?
La pregunta se cernía sobre el horizonte, tan incierta como el camino que me esperaba. El rosario de madera se convirtió en un compañero constante en la cabina del viajero. No era un amuleto, sino un recordatorio de esa pequeña chispa de fe y compasión que había recibido en medio de mi dolor. Conduje por días, a través de Oaxaca, Guerrero, y el Estado de México, buscando cargas que me llevaran lejos, que me mantuvieran en movimiento. Los paisajes desfilaban por la ventanilla, desde los valles áridos hasta los bosques densos, y el aroma a tierra húmeda y a pino llenaba mis pulmones. La soledad de la carretera era mi única confidente, y en ella, intentaba darle sentido a lo que había pasado. Pensaba en Elena, en nuestros años juntos, en las risas de nuestros hijos cuando eran pequeños. La herida seguía abierta, pero el veneno de la traición empezaba a diluirse, reemplazado por una tristeza más profunda, más soportable. Las noches eran las más difíciles. El silencio en la cabina se hacía más denso, y las sombras parecían cobrar vida, trayendo consigo los fantasmas de mis recuerdos. Me detenía en paraderos solitarios, de esos donde apenas hay un puesto de café y unas cuantas luces tenues. Observaba a los otros camioneros, sus vidas simples, sus conversaciones sobre rutas y cargas. Sentía una envidia amarga por su aparente tranquilidad, por la ausencia de esa puñalada en el alma que yo cargaba. A veces, la idea de la venganza cruzaba por mi mente, fugaz y oscura, pero la desechaba al instante. ¿De qué serviría? Solo me hundiría más en la oscuridad. El padre Ramiro, el cura de mi barrio, solía decir: el perdón no es olvidar, Luis. Es liberarse de la carga del rencor. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero perdonar, en ese momento, parecía una montaña imposible de escalar. Un martes por la mañana, mientras amanecía sobre la carretera 200, en la costa de Oaxaca, con el aroma a sal y a mariscos frescos, me detuve en un pequeño pueblo pesquero. Había entregado una carga de maquinaria agrícola y tenía unas horas libres antes de recoger la siguiente. Caminé por la playa, sintiendo la arena fría bajo mis botas y el agua salada en mis tobillos. Las olas rompían en la orilla con un murmullo constante, un sonido rítmico que me traía una extraña calma. Vi a los pescadores regresar con sus barcas, sus rostros curtidos por el sol y el mar, sus manos llenas del fruto de su trabajo. Su vida, tan diferente a la mía, me recordaba la belleza de la simplicidad. Mientras observaba el mar, una voz me llamó. Camionero, un café bien cargado para el camino. Era una mujer mayor, sentada en una pequeña cabaña de madera, donde vendía café y pan dulce. Su rostro era amable, sus ojos, sabios y profundos. Me senté a su lado, agradecido por la compañía. Me contó historias de la vida en el mar, de las tormentas que enfrentaban los pescadores, de las redes vacías y de las milagrosas pescas. Hablaba de la fe, de la esperanza, de cómo la vida siempre te da una nueva oportunidad, incluso después de los naufragios más grandes. El mar, hijo, te quita y te da. Pero siempre te enseña a volver a la orilla, me dijo, mientras me servía un café humeante que olía a canela y a hogar. Sus palabras eran como gotas de agua fresca para mi alma sedienta. No hablé de mi dolor, pero ella, con esa sabiduría de pueblo, pareció entenderlo. Me dio un pedazo de pan dulce, y el sabor, simple y reconfortante, me llevó de regreso a mi infancia. Sentí una pequeña punzada de esperanza, la idea de que quizás, al igual que el mar, la carretera también podía darme algo de vuelta, algo más allá de la carga que transportaba. Podría sanar. Pero la sombra de Elena, de su traición, seguía ahí, un recordatorio constante de la herida que la vida me había dejado. ¿Sería posible encontrar una nueva orilla, un nuevo propósito, o estaría condenado a vagar por la carretera, siempre escapando del dolor de un pasado que no podía borrar? La conversación con la anciana pescadora en la costa de Oaxaca, con el aroma salado del mar y el café caliente entre mis manos, fue un punto de inflexión. Sus palabras, la vida te quita y te da, resonaron en mi alma. Me despedí de ella con un nudo en la garganta y volví a El Viajero con una nueva perspectiva. No podía seguir huyendo, ni dejar que el rencor me consumiera. Tenía que encontrar una forma de reconstruirme, de darle un nuevo sentido a mi vida en la carretera. La idea de un nuevo comienzo, lejos de la sombra de la traición de Elena, empezó a tomar forma en mi mente.
decidí que no solo sería un camionero, sería un buscador de esperanza para otros, aquellos que, como yo, se sentían perdidos en la inmensidad del camino. Con esa decisión en el corazón, puse rumbo a Chiapas, por la carretera 190. Un lugar lleno de misticismo y de gente buena, donde el aire es denso por la humedad y el aroma a café y a tierra fértil. Mi plan era simple: buscar comunidades remotas, paraderos olvidados, lugares donde los camioneros y la gente de paso pudieran necesitar una mano, un consejo, o simplemente un oído. Usaría mi experiencia, mi saber de la carretera, para ayudar. Ya no solo llevaría cargas, sino también un mensaje de apoyo y solidaridad. Quería que mi dolor no fuera en vano, que se transformara en algo positivo para los demás. El camino por Chiapas fue un verdadero desafío. Las carreteras eran estrechas, llenas de curvas y barrancos, la neblina densa, y la vegetación, exuberante. Me detuve en pequeños pueblos indígenas, donde la gente vivía de forma sencilla, con una fe inquebrantable y una hospitalidad que me conmovió. Compartía un plato de comida con ellos, escuchaba sus historias, sus penas y sus alegrías. En una de esas paradas, en un poblado cercano a San Cristóbal de las Casas, por la carretera 199, conocí a un viejo chamán, un hombre de sabiduría ancestral con ojos profundos que parecían ver el alma. Hablamos bajo un árbol milenario, mientras el aire de la tarde olía a incienso y a hierbas. El chamán me habló de la conexión con la tierra, con el espíritu del camino. Me dijo que las heridas del alma no se curan con el olvido, sino con la sanación, con el servicio a los demás. El dolor es un maestro, hijo. Te enseña a ser compasivo, a ver la pena en los ojos de otros. Y cuando ayudas a sanar a otro, te sanas a ti mismo. Sus palabras fueron un bálsamo. Me hizo una limpia, un ritual sencillo con hierbas y humo, que, aunque no me quitó el dolor por completo, me dio una sensación de ligereza, de que una parte de la carga que llevaba se disipaba. Me recordó la importancia de la fe en algo más grande que uno mismo, algo que trasciende lo material. El viajero se convirtió en una especie de ambulancia de esperanza. Llevaba medicamentos a comunidades que no tenían acceso, ropa para familias necesitadas, juguetes para los niños. No pedía nada a cambio, solo la satisfacción de ver una sonrisa, de aliviar una pena. Y en cada acto de bondad, sentía que un pedazo de mi corazón se restauraba. La soledad de la cabina, que antes me oprimía, ahora se sentía como un espacio de reflexión, de propósito. Empecé a sentir una paz que no había experimentado desde la traición de Elena. Sin embargo, el camino de la sanación no era lineal. Hubo momentos en que la imagen de Elena regresaba, vívida, dolorosa, especialmente en las noches más solitarias en la carretera 190, cerca de Tuxtla Gutiérrez, con el cielo estrellado como único testigo. La duda me asaltaba: ¿estaba realmente sanando, o solo estaba escapando de mi dolor a través del servicio? ¿Era esta mi verdadera redención o solo una forma elaborada de negar la herida? La pregunta se cernía sobre mí, un nuevo obstáculo en mi camino de reconstrucción. La fe en mi nuevo propósito era fuerte, pero la sombra de la traición era persistente. La vida en la carretera se convirtió en mi terapia. Cada kilómetro recorrido en el viajero era un paso más en mi proceso de sanación. Ya no huía del dolor, lo llevaba conmigo, pero transformado en compasión. Mi nueva misión de ayuda a las comunidades y a otros camioneros me mantenía ocupado, con un propósito claro. Transportaba medicinas esenciales a pueblos remotos en las sierras de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, donde el aroma a humedad y a café recién cosechado llenaba el aire. Mi presencia, mi esterlín, se hicieron conocidos como un símbolo de esperanza, y los ojos agradecidos de la gente eran mi mayor recompensa. Un miércoles por la mañana, mientras entregaba una carga de ropa y víveres en un pequeño poblado indígena al que solo se llegaba por un camino de terracería, muy cerca de Comitán de Domínguez, conocí a una mujer. Se llamaba Isabel, era una partera tradicional, de ojos profundos y manos hábiles. Su rostro, marcado por el sol y la sabiduría, transmitía una calma inmensa. Ella me invitó a su humilde casa, de adobe y techo de lámina, y me ofreció un pozol fresco, una bebida de maíz que me recordó los sabores de mi infancia. Hablamos por horas, de la vida, de la fe, de cómo la naturaleza nos enseña a ser resilientes.
Isabel me habló de la importancia de cerrar ciclos, de limpiar el espíritu de las cargas viejas para poder avanzar. La vida es como un río, hijo, me dijo con voz suave, no puedes aferrarte a las ramas secas, tienes que dejar que el agua te lleve. Y a veces, el río te trae regalos que nunca esperaste. Sus palabras me resonaron profundamente. Me recordaron a Ana, a Elena, a la traición que aún llevaba en lo más hondo de mi corazón. Le conté mi historia, mi dolor, la traición que había vivido. Isabel me escuchó sin juzgar, solo con una empatía que me conmovió hasta las lágrimas. Al final de nuestra conversación, Isabel me hizo un regalo, un pequeño amuleto tejido con hilos de colores y plumas de quetzal, un símbolo de protección y de nuevos comienzos. Esto es para tu camino, Luis. Para que te recuerde que, aunque una puerta se cierre, otra se abre. Y a veces, la felicidad que buscas no está en lo que perdiste, sino en lo que construyes con las manos vacías. Agradecí su sabiduría y su bondad. Sentí que ese encuentro no era casualidad, era una señal, un empujón para seguir adelante, para liberarme de las ataduras del pasado. El olor a copal que usaba en sus rituales se quedó impregnado en mi ropa, un aroma que me acompañaría en mi viaje. La conexión con el coyote y los guardianes del asfalto seguía firme. Aunque no estaba en sus patrullas directas, el viajero seguía siendo un ojo clave en el sur. Reportaba sobre rutas seguras, sobre posibles peligros, y a veces, transportaba información discreta. Me sentía parte de algo grande, de una fuerza que protegía a los indefensos. Esa misión, combinada con mi trabajo de ayuda humanitaria, le daba un propósito renovado a cada uno de mis viajes. La soledad en la cabina ya no era opresiva, era un espacio de reflexión, de crecimiento. Sin embargo, en las noches de silencio profundo en la carretera 190, bajo el cielo estrellado de Chiapas, la imagen de Elena regresaba, a veces, con una fuerza que me sorprendía. El recuerdo de su risa, de sus ojos, se mezclaba con la brutalidad de la traición. La herida de la infidelidad, aunque en vías de cicatrización, seguía ahí, un recordatorio constante de la fragilidad del amor y la confianza. ¿Podría alguna vez, de verdad, sanar por completo? ¿O el fantasma de la traición me acompañaría en cada kilómetro de mi Sterling el viajero, impidiéndome encontrar la paz total que tanto anhelaba? La fe y el servicio me habían dado un nuevo camino, pero el perdón, ese verdadero acto de liberación, aún se sentía distante. Mi vida se había convertido en un viaje de propósito y sanación. Los kilómetros de la carretera eran mi aula, y cada comunidad, cada camionero al que ayudaba, era una lección de resiliencia. El Sterling el viajero era más que un camión, era un vehículo de esperanza, llevando no solo cargas, sino también ayuda y consuelo a quienes lo necesitaban. Mi conexión con los guardianes del asfalto seguía fuerte, y el coyote me consideraba un pilar en el sur, un ojo confiable en las vastas y a veces peligrosas rutas de Chiapas y Oaxaca. El dolor de la traición de Elena se había transformado en una cicatriz, un recordatorio de lo que había superado, pero ya no una herida abierta. La sabiduría de Isabel, la partera, resonaba en mi mente, las heridas no se curan con el olvido, sino con la sanación. Un sábado por la tarde, mientras terminaba de descargar medicinas en una clínica rural cerca de Tuzla Chico, Chiapas, en un ambiente que olía a eucalipto y a tierra húmeda, recibí una llamada inesperada. Era de mi hijo mayor, Luisito. Su voz sonaba rara, una mezcla de nerviosismo y urgencia. «Papá. ¿Estás bien? Necesito verte». Es sobre mamá. Mi corazón se encogió. El miedo, ese viejo compañero, regresó con una punzada aguda. ¿Había pasado algo malo con Elena? ¿Alguna enfermedad, algún problema? La carretera, que me había dado tanta paz, ahora me lanzaba una nueva incertidumbre. Le pregunté qué pasaba, pero él dudó. No puedo decírtelo por teléfono, papá. Necesito que vengas a Querétaro. Es importante. Es sobre la familia. La insistencia de mi hijo me preocupó aún más. ¿Qué podía ser tan grave que no pudiera decírmelo? La idea de volver a Querétaro, a la ciudad donde mi corazón había sido destrozado, me revolvió el estómago. No estaba seguro de estar listo para regresar a ese lugar, a esos recuerdos. Pero era mi hijo,
mi sangre, y no podía negarle su petición. Le dije que iría lo más pronto posible. La voz de mi hijo me había transportado de vuelta al pasado, a la vida que había dejado atrás. Me despedí de la gente del pueblo y puse rumbo al norte, por la carretera 190, la misma que me había llevado lejos de Querétaro meses atrás. Cada kilómetro de regreso era un viaje en el tiempo, una confrontación con los recuerdos que había intentado enterrar. El paisaje cambiaba de la exuberancia tropical a la aridez del centro de México, pero mi mente estaba fija en la conversación con mi hijo, en el misterio de sus palabras. ¿Qué me esperaba en Querétaro? ¿Un nuevo dolor, una nueva revelación? La angustia me acompañaba en la cabina del viajero, más densa que cualquier neblina. Llegué a Querétaro al amanecer del lunes. El aire fresco de la mañana olía a ciudad, a rutina, a la vida que yo había abandonado. Estacioné el viajero a unas cuadras de la casa de mi hijo, en la colonia Centro Sur, la misma donde yo vivía antes. Bajé del camión con el corazón en un puño. Mis pasos eran lentos, pesados, cada uno un recuerdo. La casa de Luisito era modesta, pero acogedora. Toqué a la puerta, y él me abrió al instante, su rostro serio, sus ojos reflejando una preocupación profunda. Me abrazó con fuerza. Papá, qué bueno que llegaste. Me hizo pasar, y lo que vi en su sala me dejó helado. No estaba Elena. Estaba mi hija menor, Sofía, sentada en el sillón, con el rostro hinchado por el llanto, sus ojos rojos. Y a su lado, mi nieto, mi pequeño Mateo, de apenas 5 años, con la mirada perdida en el suelo. El ambiente era denso, cargado de una tristeza palpable. Mi corazón se encogió. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a Elena? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Luisito me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, no es mamá. Es sobre Mateo. Elena no quiso decirte nada, no quiso molestarte por tu trabajo en la carretera. Pero la situación es grave. La mirada de mi nieto, tan triste, tan perdida, me golpeó más fuerte que cualquier traición. ¿Qué le había pasado a mi pequeño Mateo? ¿Qué nuevo dolor me esperaba en el lugar de mis viejas heridas? El aire se hizo denso en la sala de mi hijo. La mirada perdida de mi nieto Mateo y las lágrimas de mi hija Sofía eran un puñal en mi corazón. ¿Qué pasa con Mateo, Luisito? Habla ya, exigí, la voz ronca por la angustia. Mi hijo me hizo sentar, y entre sollozos, Sofía y él me contaron la verdad, una verdad que Elena había mantenido oculta para no molestarme en la carretera. Mi pequeño Mateo, mi nieto, había sido diagnosticado con una enfermedad grave, una condición degenerativa que afectaba sus músculos. Necesitaba un tratamiento costoso, una cirugía que solo podía hacerse en Estados Unidos, en un hospital especializado en Houston, Texas. La cifra que me dieron me hizo sentir un mareo, más de 500,000 pesos. Sentí que el mundo se me venía encima de nuevo. Justo cuando creía que había encontrado la paz, que mi vida tomaba un nuevo rumbo, el destino me golpeaba con la crueldad de la enfermedad de un niño inocente. La culpa me invadió como una ola fría. ¿Por qué Elena no me lo había dicho? ¿Por qué había cargado con esto sola, mientras yo sanaba mis propias heridas en la carretera? La rabia, no contra ella, sino contra la situación, contra el destino, me quemó por dentro. Mi nieto. La luz de mis ojos. ¿Cómo iba a conseguir tanto dinero? Mis ahorros, que con tanto sacrificio había reunido, eran apenas una fracción de lo necesario. Luisito me explicó que Elena había intentado de todo. Había vendido algunas de sus joyas, había pedido prestado a familiares, pero no era suficiente. Su orgullo le impidió contactarme directamente, no quería sumarme más preocupaciones, especialmente después de lo que había pasado entre nosotros. Sentí el peso de su carga, la soledad que debió sentir al enfrentar algo tan grande ella sola. Por primera vez desde la traición, sentí una pizca de compasión por Elena, una comprensión de su desesperación. Mi prioridad, sin embargo, era Mateo. Nada más importaba. Tenía que conseguir ese dinero, a como diera lugar. El Sterling el viajero me había llevado por miles de kilómetros,
pero esta era la carga más pesada, la más valiosa que jamás transportaría. Mi hijo y Sofía me mostraron los informes médicos, las facturas, los presupuestos. Eran un montón de papeles que confirmaban la gravedad de la situación. Mis manos, acostumbradas a sentir el peso del volante, ahora sostenían la fragilidad de una vida. La imagen de Mateo, tan pequeño y vulnerable, me llenaba de una determinación feroz. No podía fallarle. No permitiría que mi nieto sufriera por falta de dinero. El aire de la tarde en la sala de mi hijo se sentía pesado, cargado de la urgencia de la situación. Le dije a mis hijos que no se preocuparan, que encontraría la forma. Mi mente empezó a trabajar, a buscar soluciones. Pensé en Don Chente, en los guardianes del asfalto, en la hermandad de la carretera que me había ayudado a mí y a otros en momentos desesperados. Ellos eran mi única esperanza. Si alguien podía mover montañas, eran ellos. La situación de Mateo era un nuevo obstáculo, uno que me obligaba a enfrentar mi pasado y a buscar ayuda en los mismos lugares donde había encontrado sanación. La vida me exigía un acto de fe, no solo en mí mismo, sino en la comunidad que había construido. Salí de la casa de mi hijo con una nueva misión. La carretera, que antes fue mi escape, ahora era el camino para la salvación de mi nieto. Me subí al viajero, encendí el motor, y sentí el familiar rugido que me impulsaba. Pero esta vez, el propósito era diferente, más profundo. No era solo por mí, ni siquiera por la memoria de Ana. Era por mi sangre, por mi nieto. Mi ruta me llevaría de regreso al patio de Don Chente en San Luis Potosí, y de allí, a pedir ayuda a los guardianes. La pregunta era, ¿podría esta nueva causa unirme de nuevo con Elena en la lucha por nuestro nieto, o la traición pasada seguiría siendo un abismo entre nosotros, incluso ante una tragedia tan grande? El camino de regreso a San Luis Potosí, por la carretera 57, se sintió diferente. Cada kilómetro de El Viajero era un latido de urgencia, una plegaria silenciosa por mi nieto Mateo. La imagen de su rostro, triste y pálido, se había grabado en mi mente, borrando por completo la traición de Elena. Ahora, solo importaba él. Tenía que conseguir ese dinero, a como diera lugar. El sol de la mañana apenas se asomaba, y el aire era frío, pero mi determinación ardía como un fuego. Pensaba en Don Chente, en el Coyote, en la hermandad de los guardianes. Si alguien podía ayudarme a mover la montaña de los 500.000 pesos, eran ellos. Llegué al patio de Don Chente al amanecer. El lugar estaba tranquilo, con el aroma a diésel y café recién hecho. Lo encontré revisando unos papeles en su oficina. Al verme, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Luis, patriarca, ¿qué te trae por aquí tan pronto? Pensé que estarías en Chiapas». No perdí el tiempo. Me senté frente a él y le conté todo, la verdad cruda sobre Mateo, su enfermedad, el costo del tratamiento, la desesperación que sentía. También le hablé de la decisión de Elena de no decirme nada, de su intento de manejarlo sola. La voz se me quebraba al describir el sufrimiento de mi nieto. Don Chente me escuchó en silencio, su rostro serio, su mirada fija en la mía. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Luis, la vida es una perra, a veces. Pero la fe, mijo, y la gente buena, siempre abren caminos. Mateo es nuestra sangre, y en esta familia de la carretera, nos ayudamos». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Me dijo que hablaría con el Coyote, que organizarían una reunión con los guardianes. Esta es una causa justa, Luis. Y los guardianes no dan la espalda a la justicia, ni a la gente que lo necesita. Sentí un alivio inmenso. La esperanza, que había estado a punto de extinguirse, volvió a encenderse en mi corazón. La reunión con los guardianes se llevó a cabo esa misma noche, en un lugar discreto a las afueras de San Luis Potosí, un viejo almacén que usaban para sus encuentros. Los motociclistas, hombres y mujeres, se reunieron alrededor de una mesa rústica, sus rostros iluminados por la luz tenue de unas lámparas de queroseno. El Coyote, ya recuperado de su enfermedad, me dio un abrazo. «Sabía que volverías por una buena causa, patriarca». Les conté la historia de Mateo, el diagnóstico,
la suma de dinero que necesitábamos. Les mostré los documentos médicos, la urgencia de la situación. Hablé con el corazón en la mano, con la desesperación de un abuelo que lucha por la vida de su nieto. Los guardianes escucharon en silencio. Al final, el coyote se levantó. Hermanos, el patriarca es uno de los nuestros. Su nieto es nuestra familia. Esta es nuestra misión. ¿Quién está conmigo? Sin dudarlo, todos levantaron la mano. No hubo preguntas, no hubo dudas. Solo la solidaridad inquebrantable de la hermandad. Decidieron que organizarían una operación especial, usarían sus contactos, sus recursos, sus rutas para transportar cargas urgentes y bien pagadas, todas las ganancias irían directamente al fondo para Mateo. Algunos ofrecieron sus propios ahorros, otros, su tiempo, sus camiones. Fue una muestra de generosidad que me conmovió hasta las lágrimas. La imagen de esos hombres y mujeres, con sus chalecos de cuero y sus rostros serios, decidiendo luchar por mi nieto, fue un clímax emocional que superó cualquier dolor pasado. Sentí que no estaba solo. Tenía una familia en la carretera, una familia que creía en mí y en la causa de mi nieto. La fe, esa que había dudado tras la traición de Elena, ahora se fortalecía, no solo en Dios, sino en la bondad humana. La misión para salvar a Mateo se puso en marcha con una velocidad asombrosa. Las rutas se coordinaron, los camiones se cargaron, y el rugido de los motores se convirtió en la sinfonía de la esperanza. Pero aún quedaba un paso crucial. ¿Podría volver a hablar con Elena, dejar a un lado el pasado y unirnos en esta batalla por nuestro nieto, o la brecha entre nosotros sería imposible de cerrar, incluso por la vida de Mateo? La maquinaria de la esperanza se había puesto en marcha. Los guardianes del asfalto, con el coyote a la cabeza, organizaron una serie de cargas relámpago, transportando mercancías urgentes y de alto valor por rutas seguras, con la promesa de que todas las ganancias irían directamente al fondo de Mateo. Mi Sterling el viajero estaba de nuevo en la carretera, llevando la primera de esas cargas, un cargamento de piezas de maquinaria pesada desde Guanajuato hasta una mina en Zacatecas, por la carretera 45. Cada kilómetro se sentía diferente, ya no era la huida del dolor, sino la búsqueda de la vida, de la salvación de mi nieto. El aroma a diésel y a metal, que antes me recordaba la soledad, ahora era el perfume de la esperanza. Mientras los camiones de los guardianes se movían por todo el país, tejiendo una red de solidaridad, yo sentía la necesidad de un paso más. Tenía que hablar con Elena. No por mí, sino por Mateo. La situación de nuestro nieto era más grande que nuestra traición, que mi dolor. Conduje hasta Querétaro, mi corazón latiéndome con fuerza, pero esta vez, con un propósito claro. La luz del atardecer pintaba las casas de mi barrio de tonos cálidos y melancólicos. Estacioné el viajero a unas cuadras de nuestra casa, la misma que había abandonado meses atrás. El aire olía a tierra húmeda y a las flores que Elena solía cuidar en el jardín. Toqué a la puerta, y Elena abrió. Su rostro, al verme, palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, la vergüenza y el arrepentimiento se le leyeron en cada gesto. Luis, susurró, con la voz quebrada. Yo no le di tiempo de hablar de lo nuestro. La miré directamente a los ojos. Elena, Mateo nos necesita. Necesita una operación costosa. Estoy aquí por él. Los guardianes del asfalto están ayudando a reunir el dinero. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Le conté todo, la enfermedad de Mateo, la ayuda de los camioneros, el esfuerzo del coyote y la hermandad. La información sobre la operación de los guardianes, las llamadas de mi hijo Luisito y de Sofía confirmando que el patriarca estaba con ellos en esto, la hicieron llorar de alivio y gratitud. Elena me pidió perdón por su traición, por no haberme dicho lo de Mateo, por intentar cargar con todo sola. Sus lágrimas eran sinceras. Mi corazón, aunque aún marcado, sintió una punzada de compasión. La herida no se había borrado, pero por primera vez, pude ver más allá de mi dolor, ver la desesperación y la soledad que ella también había vivido. La vida de Mateo era nuestra prioridad, y por él, el pasado se hizo más pequeño, más manejable. Juntos, Elena y yo, empezamos a coordinar los esfuerzos en Querétaro.
Ella se encargaba de las llamadas al hospital de Houston, de los papeles, de las transferencias. Yo, de la logística de los guardianes, de las cargas, de las comunicaciones con el coyote. Nuestros hijos, Luisito y Sofía, nos apoyaban en todo. Éramos un equipo de nuevo, unidos por el amor a Mateo. Las fronteras de nuestra relación se difuminaron, no como esposos, no aún, sino como padres y abuelos unidos por un mismo objetivo. Las entregas de los guardianes eran un éxito, y el dinero para la operación de Mateo crecía día a día. El correo electrónico del hospital de Houston, Texas, con los informes de Mateo y los progresos del fondo, se convirtió en nuestra lectura más importante. La sanación de nuestro nieto fue una celebración colectiva. Los médicos confirmaron que la operación había sido un éxito. El dinero reunido, el esfuerzo de tantos camioneros anónimos, la fe en la hermandad, todo había valido la pena. La noticia nos llenó de una alegría inmensa. Organizamos una pequeña fiesta en casa de Luisito en Querétaro, para celebrar la vida de Mateo. Estaban nuestros hijos, los amigos cercanos, y por supuesto, el padre Ramiro, quien bendijo la comida y la unión de la familia. La sonrisa de Mateo, frágil pero llena de vida, era nuestra mayor recompensa. Era una celebración de la vida, de la fe, y de la capacidad de perdonar, no solo a otros, sino a uno mismo. Pero la lección más profunda, la de la verdadera redención, aún estaba por revelarse. La recuperación de Mateo fue un milagro, un testimonio de la fe y la solidaridad. Su sonrisa, cada día más fuerte, era la luz que iluminaba nuestras vidas. La casa de Luisito en Querétaro se llenó de risas y de la esperanza de un futuro. Yo, el patriarca, seguía en la carretera con el viajero, pero ahora, con un nuevo propósito, más allá de solo llevar cargas. Mi vida se dividía entre las rutas para los guardianes, llevando ayuda a donde se necesitaba, y las visitas a mi nieto, que se convertía en un símbolo vivo de la hermandad del asfalto. El aroma a hospital y a medicinas que había rodeado a Mateo se transformó en el dulce perfume de la vida. Elena y yo, aunque no habíamos reconstruido nuestro matrimonio, habíamos reconstruido nuestra relación como padres y abuelos. El amor por Mateo había sanado las heridas más profundas, transformando el rencor en respeto y cooperación. Aprendí que perdonar no es olvidar la traición, sino liberarse de la carga que te consume, es elegir la paz y la esperanza sobre la amargura. Ella, por su parte, demostró una fortaleza inmensa en la adversidad, y juntos, por Mateo, logramos lo imposible. Los guardianes del asfalto se fortalecieron con la historia de Mateo. Se corrió la voz en todos los paraderos de México, y la hermandad creció, sumando más ojos, más manos, más corazones a la causa de la justicia y el apoyo en la carretera. El coyote, mi buen amigo, siempre me recordaba: Luis, tu nieto es la prueba de lo que la fe y la unión pueden lograr. Eres más que el patriarca, eres un pilar de este camino. Y así me sentía, un pilar, no solo en el asfalto, sino en la vida de muchos. Volví a mi rutina de camionero, pero con una diferencia crucial. Cada vez que paraba en una fonda, en un paradero, me acercaba a los colegas. Compartía mi historia, no para buscar lástima, sino para ofrecer esperanza. Les hablaba de Mateo, de la traición que había vivido, y de cómo el amor y la fe me habían ayudado a perdonar y a encontrar un nuevo sentido a mi vida. Les recordaba que la carretera es dura, sí, pero que nadie tiene que recorrerla solo. Les hablaba de los guardianes, de la red de apoyo, de cómo siempre había una mano extendida para quienes lo necesitaban. La última vez que pasé por la carretera 57, de regreso a Querétaro, me detuve en el mismo punto donde había estacionado el viajero aquella mañana fatídica. Miré mi casa, la que había abandonado con el corazón destrozado. Ya no sentía el mismo dolor, solo una melancolía suave. La vida me había quitado mucho, sí, pero también me había dado algo invaluable, la oportunidad de perdonar, de encontrar un propósito más allá de mí mismo, y de ver a mi nieto Mateo, fuerte y sano, gracias al amor y a la hermandad. Porque la carretera, amigos, es un espejo de la vida. A veces, te lleva a lugares inesperados, te muestra verdades dolorosas, y te destroza el alma. Pero también te enseña que la infidelidad, el dolor, la pérdida, no son el final del camino.
Son solo curvas que te obligan a cambiar de dirección, a encontrar nuevos horizontes, a descubrir la fuerza que llevas dentro y la bondad de quienes te rodean. Porque el verdadero viaje no es el que se mide en kilómetros, sino el que se recorre en el corazón. Si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo, y suscríbete para más relatos de esperanza. Gracias, amigos de la carretera, por acompañarme en este viaje.